La primera vez que escuchó el celular le pareció que estaba lejísimo, en otro mundo, como un eco grave y profundo en un inmenso valle patagónico que se percibe primero como una vibración que se transmite por el suelo y luego como un sonido en los tímpanos. La segunda vez estiró su brazo derecho hasta la silla berreta de caño negro despintado que hacía las veces de mesita de luz, pero cuando alcanzó a manotear el teléfono, el llamado ya se había cortado. Miró la hora, 4 de la mañana. ¿Quién carajos iba a llamarlo a esa hora? Revisó el registro del celular, 4 llamadas de Cardoso. Negro de mierda, no me deja descansar tranquilo, pensó entredormido mientras se sentaba en el borde de su cama de colchón vencido por los años y el sobrepeso. Miró en derredor y con la media luz intermitente de la cruz verde de la farmacia de turno de la esquina que entraba desde el exterior a través de la persiana de plástico blanco agujereado pudo ver su miserable monoambiente. La mugre, el desorden y las botellas desparramadas por el piso le eran totalmente familiares, pero los forros al pie de su cama no. En la penumbra no podía distinguir si estaban o no usados y tampoco lo recordaba. Instintivamente manoteó al otro lado de la cama y descubrió un cuerpo. Asumió que era mujer, pero francamente tampoco tenía memoria de ella. ¿Todo bien?, le preguntó una voz femenina que no pudo reconocer. Ponele, contestó con una voz ronca que apenas podía salir de su boca pastosa y con aliento repelente de tiburones. ¿Seguro?, insistió la voz irreconocida. Te escucho bastante mal. No me jodas, negrita. Sabía que el negrita usado podía resultar hasta cariñoso y de paso le evitaba demostrar su ignorancia respecto de su circunstancial acompañante. El silencio que se impuso en el pequeño monoambiente dejó expresado que la situación estaba clara, o que por lo menos no había que seguir por esa línea conductiva. Tras unos instantes en los que el gordo pareció estar meditando los pasos a seguir, retomó el diálogo. Discúlpame negrita, vestite que te acerco hasta un remis. Pero me dijiste que me podía quedar a dormir, le reclamó la voz femenina. Sí, hermosa, pero me llamaron del laburo. Cámbiate que mientras tanto tengo que hacer una llamadita. Cardoso era un tipazo y si lo había llamado seguro que era por algo importante. Hacía tiempo que la gran carga laboral la afrontaba el negro y él, como jefe de investigaciones, se limitaba al papeleo de oficina. Hubo una época en la que había sido muy activo y bueno en su trabajo, lo disfrutaba incluso, a tal punto que lo habían ascendido a jefe, pero desde lo del robo su vida emocional y sentimental se había destruido y su performance en el laburo degradado a niveles insospechados. No lo habían echado porque en la fuerza no despiden a nadie, pero su alcoholismo pertinaz y su obesidad rayana con lo morboso lo habían relegado a una oficina en el fondo del despacho donde solo se dedicaba a hablar con sus subalternos y a manchar papeles. En su cabeza no estaba muy claro si ese acto caritativo de no removerlo de su trabajo era una suerte o una condena. Un análisis corto le permitía ver los beneficios de poder contar con un salario, magro pero seguro, a fin de mes. Por otro lado, el hecho de estar limitado en su desempeño a tareas banales, le dejaba tener la cabeza casi libre de preocupaciones laborales y la mente humana es sumamente jodida cuando se empecina en recordar una y otra vez momentos atroces del pasado. Mientras la otra persona se terminaba de cambiar llamó a Cardoso. Hola, negro, ¿cómo estás? Buen día. Esperaba que el tono de su voz no delatara su lamentable estado. ¿Qué haces, gordo? La voz sonaba abatida, otra vez estuviste escabeando. Me prometiste que lo ibas a dejar, pero te importa todo una mierda, ¿no? Me llamaste a las 4 de la mañana para cagarme a pedo. Quería hacerse el ofendido pero le era imposible, decime qué pasó. Tenés que ver lo que encontramos, comentó escuetamente. ¿Qué cosa encontramos? No podía distinguir si su ignorancia era genuina o fruto de su resaca. Un fiambre, la voz del negro le sonaba extrañamente asustada. Negrito, en estos tiempos encontramos fiambres todos los días, ¿para qué carajos me despertás? Quiso utilizar un tono enojoso pero estaba más dormido que furioso, llévalo a la morgue del cementerio y mañana vemos qué hacemos. No gordo, esto es otra cosa, la voz del negro traslucía una cierta preocupación que no era común en él, venía a ver esto por favor. Sabes que no te llamo por boludeces. No sé cómo manejar este asunto. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que te llama tanto la atención? La preocupación del negro, que era un tipo extremadamente tranquilo, lo despertó definitivamente. Estamos en el bañado, sobre la 155 al fondo, del otro lado de la autopista. Vas a ver las luces de los patrulleros.
Venite rápido antes de que estos cabezas contaminen la escena. Nunca vi una cosa así. Estaba cerca, en 15 minutos a lo sumo estaría ahí. Los comentarios del negro lo habían puesto sobre aviso. Cuando comenzó a trabajar en esta profesión soñaba con un caso resonante en el cual él fuera el protagonista principal de la resolución de una enigmática trama policial. Los medios le darían una enorme repercusión y él, el inspector Villanueva a cargo de la investigación, sería una persona famosa que luego daría reportajes en los programas criminalísticos de la televisión. Pero esas cosas no suelen suceder, o por lo menos no a él, un humilde inspector del conurbano bonaerense. En este rincón del mundo los crímenes son absolutamente vulgares, choreos, femicidios, ajuste de cuenta entre bandas o a lo sumo un asesinato dentro de una familia por temas de plata. Esos asesinos seriales que, en un extraño juego mental injustificable e inentendible, van dejando pistas para que los investigadores lo encuentren, solo sucede en las películas y series yanquis. En la vida real el trabajo de un inspector es una infinita rutina de delitos comunes que no implican más esfuerzo mental que el de juntar las evidencias que irremediablemente dejan en la escena del crimen los perpetradores. Al fin y al cabo todos los trabajos terminan siendo rutinarios. Mientras pensaba en qué cosa podía haber asustado al negro de esa manera, su circunstancial acompañante se había vestido y lo esperaba en la puerta de su departamento. A pesar del calor y la humedad de la pesada atmósfera, agarró su campera tamaño gigante que tanto le recordaba al cómic Evaristo, y salieron. Su duna rojo con el piso podrido, en el caso de que arrancara, lo llevaría primero hasta la remisería y luego a encontrarse con Cardoso. Para su propia sorpresa, la sensación de miedo que había percibido en la voz del negro le había generado un cierto resquemor que a medida que iba manejando se fue transformando en un extraño entusiasmo por lo novedoso, como si el solo hecho de encontrarse con un crimen fuera de lo común le diera sentido a su trabajo, y como hacía tiempo que su trabajo se había transformado en su vida, paradójicamente esta muerte parecía infundirle nuevas energías a su solo perdurar.